Hola, muy buenas a cada uno, hermanos en la fe, amigos que van a querer escuchar lo que tenemos preparado en este momento. Por supuesto, siempre traemos un tema de la palabra de Dios y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ayuno. ¿Por qué el ayuno? El ayuno bíblico. El ayuno que Cristo Jesús nos enseñó en su ejemplo también. El ser humano tiene orgullo. Siempre ha sido así. El ser humano desde un principio ha tenido ese orgullo de querer hacer lo que él quiere. No regirse bajo ninguna ley, no regirse bajo ningún mandato de otra persona y lo más importante, menos de Dios también. Entonces, este es el problema que la humanidad tiene y ha tenido siempre. Desde que el primer hombre, la primera mujer cayeron en desobediencia. El orgullo del ser humano siempre ha estado ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios nos creó a cada uno de nosotros para que nosotros le sirviéramos a Él y fuéramos obedientes a su palabra para poder estar cerca de Él y poder hacer su voluntad. Pero bueno, vamos a ver bíblicamente qué es lo que la palabra de Dios nos habla acerca del ayuno, qué es lo que Dios quería siempre hablarle a su pueblo, al ser humano, para que ellos vinieran y se presentaran delante de Dios. Porque vemos un problema que está en toda la humanidad, en todo ser creado, que es de que el ser humano quiere buscar a Dios conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos, y no es de esa manera. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, que es la Biblia, para que a través de ella nosotros podamos estudiarla, podamos meditarla, analizarla, y a través de ella nosotros ver cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos seres que un día nacimos y un día vamos a morir, vamos a partir de esta tierra. ¿Cuándo vamos a partir? No sabemos. ¿Cuándo nacimos? Sí lo sabemos. Es algo que todos lo sabemos, pero ¿cuándo vamos a partir? No lo sabemos. Entonces, nosotros venimos a este mundo y hay algo bien importante que debemos reconocer, que es que no venimos solamente a nacer y crecer y tener familia y luego partir. No, venimos con un propósito. Y ese propósito dice la palabra de Dios que es para alabanza y gloria de su nombre. Pero hay algo que nos está, que está encadenando, está robando ese propósito para la vida del ser humano y eso es el pecado, el orgullo, hacer nuestra voluntad. No lo que dice la palabra de Dios, sino la voluntad. Y tenemos que tener cuidado, aún como creyentes, como hijos de Dios, profesantes, que asistimos a una congregación, que hablamos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado aún más todavía. ¿Por qué? Porque ahora nosotros que profesamos tener a Cristo, tenemos que obedecer su palabra, ya no seguir actuando de la misma manera como actuábamos antes cuando no conocíamos al Señor. Porque el Evangelio de Cristo trae cambio a la vida del ser humano. Entonces, si ese cambio no se está efectuando progresivamente en nuestra vida, lo que va a querer dejar saber es de que nosotros no estamos dejando que el Señor nos moldee. Entonces, prácticamente no queremos obedecer su palabra. Y tenemos que tener este cuidado todos los días de nuestra vida. Siempre meditar en la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a no ser sabios en nuestra propia opinión. Tener mucho cuidado de nuestras acciones diarias porque eso hace que en nuestra vida se vea si Dios está obrando en nuestros corazones o no está obrando en nuestros corazones. Si dejamos que Dios sobre nuestra vida, va a haber un cambio constante en nuestra vida y va a haber un fruto que va a ser agradable delante de Dios y por consiguiente a los que nos rodean también. Y muchos van a querer también buscar a Dios. Pero por el otro lado, podemos volvernos como piedra de tropiezo, dice la Escritura, porque a través de nuestro mal comportamiento, de nuestros malos hechos, nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para que otros no vengan al Evangelio. Entonces, por eso, vamos a ver lo que es acerca del ayuno. Cuando vamos a
El libro de Mateo en el capítulo 6, en el verso 5 y en el verso 16, vamos a encontrar que Jesús da un consejo, da a conocer acerca de lo que es la oración y el ayuno. En el verso 5 del capítulo 6 de Mateo dice, y cuando ores, cuando el Señor está diciendo, y cuando ores, Él está dando a conocerte que los que hemos conocido a Cristo Jesús, tenemos que llevar una vida constante de oración para que nosotros mantengamos una relación con nuestro Dios, tengamos una comunión con nuestro Dios y eso dé libertad al Espíritu Santo para que nos esté obrando en nuestra vida a través de su palabra, que la obedezcamos y que así hayan cambios en nosotros para poder mostrar ahora la nueva creación que hay en nosotros, la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo Jesús, ya no la naturaleza adámica, que es la que se nos fue heredada a través del primer hombre, pero esa ya fue rota a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces dice Mateo 6, verso 5, y cuando oretes. Entonces Jesús está dando esta premisa de que los seguidores de él, los discípulos de él, tienen que orar. Si usted asiste a la iglesia o a la congregación, se supone que usted tiene que estar orando todos los días, tanto en su casa como cuando está en la congregación. Si pasa un día y usted no dobla sus rodillas delante de Dios, entonces hay un problema, ¿verdad? El orgullo está en su vida y no quiere doblegarse delante de Dios para hacer su voluntad. Y cuando eso pasa, entonces los deseos, las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, nos relata, y aún en muchas escrituras también el apóstol Pablo nos da a conocer muchas obras de la carne en sus cartas. Entonces ahí esas obras, esos deseos de la carne empiezan a surgir en nuestra vida y eso nos lleva más a vivir una vida mundana, una vida carnal, en la cual nuestros hechos no van a estar apegados a la voluntad de Dios, sino que a una vida terrenal, lo cual no va a agradar delante de Dios. Entonces es necesario orar. Es algo que no es necesario entenderlo o comprenderlo o decir, oh, no, sino es de obedecerlo. O sea, simplemente hay que obedecer, hay que orar. Tenemos que orar todos los días. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Oremos en todo momento. No hay que ni siquiera meditar. ¿Será que debo orar? ¿Será que...? No, hay que orar. Que eso Dios nos manda. Entonces ahí mismo Mateo 6, en el verso 16 también habla, después de haber hablado de la oración, habla a través del ayuno. Y dice, cuando ayunéis. Y da algunas explicaciones de cómo debemos ayunar. Entonces, se supone también que como hijos de Dios tenemos que ayunar. Esto no es de que solo el líder, solo el pastor, solo el liderazgo de la iglesia, solo ellos tienen que ayunar porque son los que están al frente. No, todos somos llamados a ayunar. Todos los que ya hemos confesado el nombre de Cristo Jesús, debemos ayunar. Porque esto nos va a ayudar a afligir nuestra alma para acercarnos delante de la voluntad de Dios. Si estamos viendo ahora en nuestros días tanta frialdad, tanta falta de amor, tanta falta de fe, donde muchos que profesan ser cristianos no lo son porque sus hechos están muy lejos de lo que profesan. Y una de las causas de esto es de que no hay oración ni hay ayuno en sus vidas. Y podemos agregar una tercera cosa también que es honestidad delante de Dios. Querer hacer las cosas bien delante de Dios, honestamente. No traer nada a mi beneficio, sino al beneficio de la obra de Dios para que su palabra sea predicada y nuestra vida pueda ser un vaso útil, un instrumento de justicia en la cual pues Dios pueda usar para anunciar su evangelio. Pero necesitamos estas actividades espirituales, la oración y el ayuno. Vamos a ver a través de la palabra de Dios la importancia de todo esto. Retrocedamos un poco, vámonos al libro de Salmos ahora. En el Salmos número 35, verso 13, acá el salmista da a conocer algo muy importante y dice, pero yo, dice el salmista, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Se quitó sus ropas reales y se vistió de cilicio. Y dice, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Dice aquí el salmista David, cuando vi este problema que vino, él cambió sus vestiduras. Dice, y afligí con ayuno mi alma.
Nosotros tenemos un alma. En el alma nosotros tenemos la voluntad, tenemos el intelecto y tenemos las emociones. En nuestra alma, no en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el espíritu que Dios ha dado de vida a nuestro ser, que cuando nosotros morimos, pues el cuerpo va de regreso a la tierra, el espíritu va a descender de donde fue creado de parte de nuestro Dios, y nuestra alma, pues por consiguiente, también irá, ¿verdad?, a nuestro Creador, si nosotros nos sometemos delante de Él y obedecemos su palabra. Pero si nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos carnales, entonces nuestro espíritu también irá a un lugar de condenación y por consiguiente nuestra alma también. Entonces es en nuestra alma donde está nuestra voluntad, los deseos, es donde está nuestro intelecto, nuestras capacidades y nuestras emociones ante cualquier situación que se nos presenta cada día. Entonces el salmista David dice acá, Salmos 35:13, dice: afligí con ayuno mi alma. Entonces vamos aquí a algo bien importante. El ser humano no se quiere acercar a Dios. El ser humano no quiere humillarse delante de Dios. Dios está pidiendo humildad de nosotros y que nos humillemos delante de Él. Y una de los ejercicios espirituales que nos van a ayudar a nosotros a afligir nuestra alma es el ayuno. Porque nuestra alma muchas veces no se aflige porque lo tiene todo. Tiene vestido, tiene un techo, tiene alimento, no le hace falta nada. Y aun cuando le viene un problema a nuestra vida, lo tratamos la manera de arreglar. No queremos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entonces nuestra alma siente esa separación con Dios. Entonces cuando nosotros afligimos nuestra alma en ayuno, ¿qué significa esto? Abstenerse de alimentos para un propósito espiritual. Entonces este cuerpo pierde su fuerza. La voluntad, el intelecto y las emociones de nuestra vida como seres físicos y espirituales pierde su fuerza y tiene que rendirse delante de su Creador. Entonces, por eso vemos muchas veces falta de fe en muchos cristianos, que aún congregándose no pueden sentir la presencia de Dios, porque durante toda la semana viven una vida muy placentera, muy cómoda, en la cual pues no hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra de Dios. Entonces cuando llegan a la congregación lo que les va a dar es sueño, es apatía, va a ser cansancio, va a haber frustración, no se van a poder gozar delante de Dios. Y lo único que va a pasar es que cuando salen de la iglesia, pues hay un sentimiento como de conformismo, de tranquilidad. Ya vine a la iglesia, ya vine a agradar a Dios, ahora voy para la casa. Pero a continuar con un mismo ritmo de vida en el cual pues nos está agradando delante de Dios, porque el alma nos está afligiendo delante de Dios. Cuando nosotros decimos vamos a apartarnos en ayuno y en oración, estamos viendo este cuerpo, no te vamos a dar el alimento que tú quieres, sino al contrario, ahora es tiempo de buscar a Dios. Entonces el cuerpo tiene que someterse. Jesucristo lo dijo. Esta carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a la verdad. Entonces ahora, a través de la fe, del conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro amor a Cristo Jesús, nosotros venimos y decimos: no, yo tengo que ayunar, tengo que abstenerme de alimentos, tengo que dedicarme a la oración y al ayuno, porque yo quiero que Dios forme en mi vida. Por eso muchas veces hay mucho pecado escondido en las personas, aún dentro de las congregaciones, porque no están afligiendo su alma delante de Dios, no están siendo honestos delante de Dios. Y esto lo digo porque nos puede pasar a todos, me puede pasar a mí también. Podemos llegar a un punto en que queremos aparentar que somos buenos cristianos, que somos buenos líderes dentro de la congregación, pero nosotros mismos hemos descuidado ya estas actividades espirituales, personales en nuestro propio hogar. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que orar y tenemos que ayunar, afligir nuestra alma delante de Dios. David acá lo hizo, dice: cuando vi que ellos se enfermaron, dice, me cambié de ropa y afligí mi alma en ayuno, dice él. Ahora, hay otra parte bien importante en el Antiguo Testamento también, que me llama mucho la atención. Porque a veces decimos, no, en el Nuevo Testamento, pues ya Cristo vino y trajo y vino ya lo que es la nueva ley, el tiempo de gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley. Pero si vemos algo bien importante es de que el propósito de Dios para el ser humano ha sido desde el principio, desde la creación y hasta toda la eternidad, que el ser humano
bueno, hasta toda la eternidad, porque vamos a vivir eternamente espiritualmente. Pero el propósito para el ser humano mientras vive en esta tierra es de que se acerque a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios, que nos acerquemos delante de Él. Pero en este cuerpo caído, corruptible, no lo vamos a poder hacer. Entonces es importante lo que es el ayuno. Jesucristo, lo primero que hizo cuando Él iba a empezar su ministerio fue irse al desierto y ayunar por 40 días y 40 noches. Eso fue lo primero que él hizo. Y después durante su ministerio también él oraba a toda hora, por la mañana, por la tarde, por la noche, muy de noche y muy de mañana, en todo tiempo él oraba. Entonces algo fundamental acá para nuestra vida cristiana tiene que ser la oración y el ayuno, para que esto le dé libertad al Espíritu Santo, para que obre en nuestra vida, para poder ser hijos de Dios, como Él manda. En Levíticos capítulo 16, del versículo 19 al 31, repito, Levíticos capítulo 16, del verso 19 al 31, nos dice así, se lo voy a leer porque es necesario ver cómo Dios a su pueblo Israel le dio algunos mandatos para hacer algunos sacrificios para que expiaran el pecado del pueblo. Pero no era simplemente un sacrificio de un animal, lo mataban y ya eran libres. No, también Dios pedía que ellos afligieran sus almas delante de Dios y que se arrepintieran de corazón. Ese sacrificio era algo externo que tenía que llevarlos a ellos también a una acción interna en su corazón. Porque Dios no le agrada solamente el sacrificio, dice que le agrada también la obediencia. Levítico 16, 19 al 31 nos dice: Verso 19, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Verso 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Escucha esto? En el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. Esto se lo estaba diciendo ya a su pueblo Israel. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero. A todo, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los extranjeros. Los que no eran israelitas también tenían que afligir su alma. Dice, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposos para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perfecto. Entonces Dios acá les estaba dando este estatuto. No solamente hacer este sacrificio de animales para que expiaran o llevaran el pecado del pueblo cada año, sino también les dijo, vosotros también tienen que afligir vuestras almas. Tienen que entregarse delante de Dios. Tiene que haber una entrega de lo más profundo de su ser delante de Dios.
Y aquí vamos a estar viendo un poco más adelante que el pueblo de Israel, cuando afligía sus almas, también se dedicaban al ayuno. Entonces, esto es bien importante, lo que es el ayuno. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y más cuanto ahora en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo Jesús y en el ministerio de los apóstoles, ellos también practicaron el ayuno. Aún Cristo Jesús dijo en cierto momento, hay géneros que no van a salir si no es con ayuno y oración. Porque es bien interesante algunas veces que nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por la obra de Dios. Pero cuando es dedicado a la oración y al ayuno, prácticamente este cuerpo va a rechazar esas actividades espirituales porque no le van a agradar. Va a preferir mejor otras actividades donde sean vistos más que practicar estas actividades. Porque es acá donde el deseo, la fuerza de esta carne va a menguar y la fuerza del espíritu va a crecer. Y eso nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios y vamos a tener ese carácter, vamos a tener esa autoridad de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. El Señor dijo, y cosas mayores que estas harán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, hablarán en nuevas lenguas. Y Jesús dijo, cosas mayores que estas harán a los que creen en mi nombre. Pero necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que la humanidad no quiere. Y lo que muchas veces la misma iglesia del Señor no quiere, humillarse delante de la presencia de Dios. Como iglesia, mi congregación este mes de octubre lo dedicamos a ayuno y oración. Toda la congregación, todo el mes. Hay días que lo hacemos en nuestros hogares, hay días que ya lo establecimos que lo vamos a hacer con toda la congregación en el templo. Porque es necesario humillarnos y buscarnos delante de Dios. Hay cadenas que se van a romper solamente a través de la búsqueda espiritual. Recordemos esto, Cristo lo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La palabra de Dios nos dice esto en varias ocasiones. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas. Así que no andemos peleando con personas. Las personas no tienen la culpa. Las personas simplemente son influenciadas o muchas veces son vasos usados por el mismo Satanás. Pero nuestra lucha no es con personas. Nuestro deber hacia las personas es amarles, tener misericordia, orar por ellas, no devolver mal por mal, sino al contrario, con el bien, nosotros vencer el mal, porque a eso nos ha llamado Jesucristo. Y claro, lo que es correcto conforme a la palabra, hay que decir que es correcto, y lo que no es correcto, pues vamos a decir que no es correcto. Entonces, a esto nos ha llamado Dios, a luchar, a orar, a clamar espiritualmente para que muchas cadenas se rompan. Ahora el ser humano está más duro de corazón cada vez por tanta frialdad y mal ejemplo que se ve también alrededor, porque ya entramos en el tiempo de la apostasía, donde muchos que dicen ser creyentes, ser cristianos y no lo son, están dando un mal ejemplo, están dando una falsa impresión de piedad y en lo cual pues sus comportamientos no van acorde a la escritura. Así que tenemos que leer la palabra de Dios también para que nosotros saber en qué camino vamos, ¿verdad? No solamente porque fulano dice que así es el evangelio, fulano dice que así es el evangelio, no. Tenemos que ir a la escritura, analizarla, meditarla y no solamente quedarnos con un pasaje, sino que leer el libro completo y si es posible leer toda la Biblia. Leámosla. Tenemos que aplicarnos, disciplinarnos en estos ejercicios espirituales para que podamos agradar a Dios y así mantenernos firmes en los momentos que vengan las pruebas, las dificultades, porque el mismo enemigo va a querer que nosotros desistamos a no seguir peleando la buena batalla de la fe. Pero con Cristo somos más que vencedores nosotros. Tenemos otro ejemplo acá también acerca del ayuno. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, del verso 22 al 29. Les voy a leer este pasaje y vamos a ver acá este ejemplo. Dice, esto está hablando aquí al rey Acab, un rey muy malo que tuvo el pueblo de Israel, especialmente pues vamos a ver acá, lo vamos a leer acá para que veamos qué es lo que nos dice acá en Primera de Reyes 21, 22 al 29. Dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basam, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también he hablado Jehová, diciendo,
Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pero Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vemos aquí a un rey malvado, a un rey que caminó en la idolatría, en la cual pues su esposa Jezabel era una mujer idólatra también. Pero cuando Acab escuchó a través del profeta las consecuencias que vendrían a su reino por él haberse apartado de los caminos de Dios, dice ahí que él se humilló. Dice que cuando él oyó estas palabras, dice, rasgó sus vestidos, porque tuvo temor, sabía quién era Dios, aunque no estaba caminando con Dios. Y puso cilicio sobre su carne. Esto significaba arrepentimiento, pero no de corazón, sino que me estoy doliendo de lo que me está pasando. Y dice, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se humilló delante de Dios. Ayunó. Aquí vemos ya en la palabra de Dios que hubo ayuno y hubo humillación de parte de él. Tanto que aún él, andando en error, en pecado, esto llegó delante de la presencia de Dios, y Dios se compadeció de él y le dice: oh, me ha agradado ese ayuno que has hecho. Aunque Dios sabía de que no se había arrepentido de corazón, sino que más adelante iba a continuar siempre en sus mismos pecados. Pero ese ayuno fue tan profundo que Dios le puso atención y dijo: voy a hacer un poco de misericordia sobre él, porque se ha humillado, ha mostrado que en verdad me tiene temor. Aunque después ya no iba a seguir caminando en la voluntad de Dios. Esto pasa muchas veces también acá, vean. Cuando nos viene un problema, una enfermedad, nos humillamos delante de la presencia de Dios y le pedimos de todo corazón, oramos y ayunamos. Y Dios ve, porque lo estamos haciendo de corazón. Y Dios nos sana, nos perdona, nos provee, nos ayuda en todas nuestras situaciones. Pero Dios sabe que el día de mañana, si nuestro corazón se va a mantener firme de Él o se va a desviar. Eso Dios lo sabe. Entonces, y nosotros también tenemos que tener cuidado de que eso no vaya a pasar el día de mañana. Porque el que Dios nos oiga hoy, porque nos hayamos humillado delante de Él en ayuno y en oración, no quiere decir que ya toda la vida vamos a ser buenos creyentes y vamos para el cielo. No, tenemos que seguir peleando esta buena batalla y manteniéndonos firmes delante de la presencia de Dios. Porque el día de mañana nos podemos apartar y podemos ir a un lugar de condenación también. Entonces eso es lo que pasa. ¿Verdad? El ayuno y la oración son bien importantes. Ahora, Esdras, capítulo 8, verso 21. Esdras venía del imperio persa. Había hablado con el rey para él poder venir a Jerusalén y poder restaurar juntamente con Nehemías lo que era el muro y el culto a Dios. Entonces ellos salieron de allá del imperio persa con la autorización del rey para que vinieran a Jerusalén a restaurar la fe de los judíos, la fe en Dios. Entonces dice ahí Esdras 8:21, dice Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de Dios. Publiqué ayuno, dice, para afligirnos delante de Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Sabía Esdras que desde el imperio persa hasta Jerusalén era un trayecto bien largo. Habían ladrones, bandas armadas, había mucho peligro. Y él venía con muchas familias y con niños y no traía ningún ejército para que lo cuidara. Entonces él dice: vamos a ayunar y vamos a afligir nuestras almas para que sea Dios el que guarde nuestro camino y nos lleve con bien hacia nuestro destino y cumplamos nuestro propósito. Entonces ayunaron y afligieron sus almas. Entonces este es un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer ahora en este tiempo como iglesia. Debemos ayunar, afligir nuestras almas, derramarnos delante de Dios
y pedir a Dios su ayuda, su cobertura, su sabiduría, que nos dé la fuerza necesaria para nosotros mantenernos firmes en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Porque vemos solamente maldad por todos lados, vemos un falso evangelio que se está predicando por todos lados también, y muchos están siendo arrastrados por estas doctrinas nuevas que están surgiendo, en lo cual pues, ¿verdad? No van acorde a la escritura, no están centradas en la palabra de Dios, sino que estamos viendo que ya son dogmas de seres humanos, que dicen, no, el evangelio tiene que ser así, porque yo pienso que es así. No, no es a nuestra manera, es conforme a la escritura. Entonces, de esta manera que tenemos que vivir y afligir nuestras almas, ayunar. Así que si usted es cristiano o le ha entregado su vida a Cristo, usted, escúcheme esto, usted tiene que ayunar, usted tiene que vigilar, usted tiene que leer la palabra de Dios, usted tiene que orar. No lo haga solamente cuando va al templo, sino usted va a andar siempre medio fuerte, medio fuerte. Entonces, y después puede hacer que usted se haya hallado una persona tibia delante de Dios. Entonces, Dios no quiere eso. Oremos, ayunemos, vigilemos, leamos la palabra del Señor, entreguémonos por completo delante de Dios y hagamos las cosas bien como Dios le manda, porque eso va a traer mucha bendición a nuestras vidas. También vemos en el Antiguo Testamento cuando vemos la historia de Jonás, cómo Jonás llegó a Nínive y él dijo, bueno, de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. ¿Y qué hizo esta nación pagana? Empezando desde el rey hasta los animales, ellos dijeron, bueno, nos arrepentimos y entramos en ayuno para que el Dios de los cielos nos perdone. Y hicieron ayuno y afligieron sus almas y Dios les perdonó. Ese es el poder que hay en el ayuno cuando se hace de corazón. Porque tenemos que hacerlo también con sabiduría, con entendimiento a través de la palabra de Dios, que toda intención en la cual nosotros llevemos a cabo una actividad espiritual tiene que ser en primer lugar para alabanza y gloria de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, como es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que no haya ningún deseo de mal para nadie que esté alrededor nuestro, sino que el nombre del Señor sea glorificado y su palabra sea transmitida a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces el pueblo de Nínive se arrepintió y ayunó, y Dios los perdonó. Más adelante vemos a Esther también, que estaba viviendo no en Jerusalén, estaban en un imperio, y hubo un edicto en el cual todos los judíos iban a morir. Pero Esther era esposa del rey, y vino ella y mandó hacer ayuno a todos los judíos para ella presentarse delante del rey y poder interceder por su pueblo para que no fueran eliminados. Entonces vemos acá otro momento en la historia donde este pueblo se unía en ayuno en primer lugar delante de Dios para pedir dirección, para pedir un favor grande para ellos. Y Dios los escuchó y Dios estuvo con ellos y los preservó. Ahora en Hechos capítulo 13 del 1 al 3 vemos acá algo bien importante. Esto ya está aquí con los apóstoles. Dice en el verso 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. Bien, trabajaban en la obra y estaban ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí vemos la importancia de la congregación. Aquí estamos hablando ya de la iglesia escogida por Cristo Jesús. Dice, estaban ministrando al Señor y estaban ayunando, buscando la presencia de Dios. Entonces no podemos quitar el ayuno de nuestras vidas como cristianos. No podemos quitar el ayuno de la congregación, sino es importante, tiene que ser fundamental practicar el ayuno, humillarnos delante de la presencia de Dios. Decir, bueno, este día, 2 días, 3 días no voy a comer, sino que voy a dedicarme en sacrificio delante de Dios para que Dios obre en mi vida y me guíe hacia hacer su voluntad. Ahora un punto bien importante acá. Lo primero que hay que pedir en un ayuno son por las cosas espirituales, por el reino de Dios. Y en segundo lugar, usted ya puede pedir por cosas personales. Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Pero no seamos egoístas, no pidamos solamente por nuestras necesidades terrenales físicas, sino primero pidamos delante de Dios. Porque un ejemplo, usted no ayuna, no ora, pero le viene una enfermedad y se tira ayuno y oración. ¿Qué está diciendo usted? Puede ser de que usted solamente quiere el favor de Dios. Pero cuando todo está bien, ¿por qué no ayunamos? ¿Por qué no oramos cuando todo está bien? También lo deberíamos de hacer, porque el ayuno nos lleva a nosotros a estar en la presencia de Dios, a adorar al Señor, pedirle que se haga su voluntad, que nos siga moldeando y que la voluntad de Dios se lleve a cabo acá en la tierra, que podamos predicar su palabra con poder y que las almas puedan salvarse. Ese es el propósito del ayuno, que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Ya nuestras necesidades terrenales van en segundo lugar. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y de eso Él va a proveer. Lo ha prometido en su palabra y lo que Él promete, pues Él lo cumple. Así que practiquemos lo que es el ayuno y la oración. Santiago 4:10 nos dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillados. ¿Cómo nos vamos a humillar? Mire, Dios no humilla a nadie. Nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Reconocer lo que hay en nosotros. Quizás lo malo que ha habido, las malas actitudes, los malos comportamientos. Si hemos ofendido a nuestro prójimo, si hemos hablado mal en contra de nuestro prójimo, Dios lo sabe, nosotros lo sabemos también. De esa manera que tenemos que humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra condición y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a cada día ser más como Él para poder en verdad ser sus hijos. Santiago acá dice, humillados delante de Dios. Dios no nos va a humillar a nosotros. Nosotros mismos tenemos que humillarnos para ese propósito de exaltar y engrandecer el santo nombre de Dios y para que haya un cambio en nuestra vida también. Ahora, si nosotros no nos queremos humillar, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros nos vamos a exaltar a nosotros mismos pensando de que estamos bien. Pero dice la palabra que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al que se exalta Dios lo ve de lejos. Primera de Pedro 5:6 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No busquemos nuestra propia exaltación en nada, no busquemos nuestra propia justicia en nada, sino al contrario, nosotros humillémonos delante de Dios. Doblemos nuestra rodilla delante de Dios. Busquemos un día y digamos, este día se lo voy a dedicar a mi Dios. Si hay ayuno en la congregación y todos se van a congregar, gloria a Dios, vaya. No importa si van a llegar 3, 5, 15, 20, 50, no importa. Por lo regular siempre el número es pequeño, los que buscan ayunar, porque esto es un sacrificio que prácticamente hay que tener mucha valentía para hacerlo, pero la recompensa que viene espiritualmente es bien grande. Entonces dice Pedro acá, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Él para que Él los exalte en el tiempo que fuere correcto. Entonces humillémonos delante de Dios. Usemos un día, cuando tenga sus vacaciones, cuando sea su cumpleaños a principio de año, usted busque siempre un tiempo para decir, pues este día se lo voy a dedicar a Dios en ayuno y en oración. Porque yo quiero derramar mi alma delante de Dios para que Él obre en mi vida. Yo quiero ser un buen hijo de Dios. Muchas veces batallamos en contra de nuestros propios deseos carnales porque no nos humillamos delante de la presencia de Dios. Estamos rodeados de tanta propaganda mundana, por decirlo así. En nuestros teléfonos hay tanta entretenimiento y mucha insinuación a cosas que no son agradables delante de Dios. Y entonces la mente se está llenando de todas estas situaciones que no traen nada de edificación y lo cual pues, simplemente lo van a alejar de buscar la presencia de Dios. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Delante de Dios, lo que nos conviene hacer es humillarnos y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué tan difícil es humillarnos delante de los hombres muchas veces, verdad? Cuando hablan de nosotros, cuando hacen injusticia en contra de nosotros, nosotros queremos responder, yo no me voy a dejar, que van a ver quién soy yo, pero ese es el orgullo del ser humano y esa es una obra de la carne y ahí no obra Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? Cristo dijo, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, o sea, no le respondan mal por mal, déjale a Dios la justicia, que Dios se encargue de ellos. Nuestro trabajo ahora es mostrar esa misericordia y ese amor, así como Esteban cuando lo estaban apedreando, él estaba sonriendo.
y estaba intercediendo por ellos, diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el amor que tenemos que tener como hijos de Dios, nosotros, para que la palabra de Dios obre en nuestra vida y podamos transmitir esta palabra con autoridad donde quiera que nosotros vayamos. Entonces nosotros los seres humanos somos orgullosos por naturaleza y tenemos que humillarnos, venir en ayuno delante de Dios y decirle, Señor, bueno, aquí está mi cuerpo, me presento delante de ti, no voy a comer nada, Señor, porque yo quiero que haga tu voluntad en mi vida. Entonces eso es lo que la iglesia tiene que hacer, la iglesia de Cristo Jesús, ayunar, afligir sus almas delante de Dios en ayuno para que puedan alcanzar la misericordia de Dios, tanto en este tiempo donde hay tanta frialdad en el ser humano y aún dentro de muchos cristianos que dicen ser que son algo pero no lo son, porque por sus frutos, dice el Hijo Jesucristo, lo van a conocer. El que ama, ama de verdad y sufre por causa de la verdad y por causa del Evangelio, pero el que no ama de verdad no va a estar dispuesto a amar ni sacrificarse por causa del Evangelio, mucho menos sacrificarse y aguantar para que otras almas sean salvas también. Y el último versículo, Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo, porque Él se humilló en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más grande. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con esta pequeña reflexión acerca del ayuno. Así que hermanos y hermanas, busquemos al Señor en ayuno y en oración. Los tiempos son malos ya. El enemigo está trabajando muy fuertemente. Y si los tiempos no son acortados, dice la Escritura, aún los mismos escogidos serán engañados. No trabajemos en balde, no trabajemos de por gusto. Si estamos ya en la congregación, estamos ya en las manos de Cristo. Humillémonos delante de Él. Arrodillémonos delante de Él. Meditemos en su palabra. Ayunemos. Privemos a este cuerpo de alimento. Y digámosle, Señor, me humillo delante de ti, haz tu voluntad. Yo me quiero salvar, yo no me quiero perder. Yo quiero estar en tu reino un día. Y no me importa, aunque me desprecie todo el mundo acá abajo, de todos modos todo lo que está aquí abajo se va a quedar. Y todo es vanidad de vanidad, dijo el predicador. Así que Dios les bendiga, hermanos, sigamos adelante, hermanos de la congregación. En este mes estamos de victoria, estamos ayunando, estamos orando, ya estamos viendo frutos lindos, ya estamos viendo las almas reconciliar, Dios está trayendo almas que están aceptando y reconciliando el nombre de Cristo Jesús y es una bendición bien grande, bien grande. Entonces sigamos unidos, sigamos en honestidad, amémonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, ayunemos en este mes, oremos. Y también los meses siguientes que restan del año también sigamos buscando la presencia de Dios con esta intensidad, con esta fuerza que nos da el Espíritu Santo y de seguro ya estamos viendo y vamos a seguir viendo obras muy maravillosas de parte de nuestro Dios. Humillémonos delante de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, dice la Escritura. Dios me los bendiga, hermano, y sigamos hacia adelante y pongamos en práctica estas actividades espirituales que son para nuestro beneficio, para que estemos firmes delante de la presencia de Dios. Dios les bendiga.